felices por contar con la presencia del doctor Fernando Valverde Camán, abogado, magíster y doctor en Derecho, embajador para la paz por la Federación Universal para la Paz UPF, como expositor para este importante tema en sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Bienvenido doctor, buenas noches, puede comenzar con su ponencia. Gracias. En primer lugar, muy buenas noches con todos los que Recording in progress. nos están siguiendo a través de las redes. Quiero a su vez también expresar mi agradecimiento a ENACIP por la invitación que me cursaron para poder hacer esta disertación sobre uno de los temas muy importantes que tiene que ver con justamente la protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces vamos a ir abordando los sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Para este efecto, voy a ir destacando previamente una cita que nos puede ayudar a todos a ir entendiendo de que el tema de los derechos humanos no solamente basta porque esté contenida en los diversos instrumentos internacionales jurídicamente, ¿no? Llámense pues los tratados de derechos humanos, sino que también tiene que ver con su protección. Y en este sentido, estoy citando, ¿no?, al ex secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, quien en su momento se planteó, ¿no?, este interrogante: ¿qué son los derechos humanos si no hay mecanismos y estructuras que aseguren su eficacia tanto en el plano interno como en el plano internacional? Me pareció muy pertinente citar, ¿no?, al secretario general, porque efectivamente, si bien hay un gran avance sustantivamente, ¿no?, en el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no?, a través de la positivización que se ha venido dando, tanto pues en el ámbito interno, en el ámbito internacional, pero esto debe ir acompañado pues de estos mecanismos y estructuras, ¿no?, tal como lo señaló. En ese sentido, vamos a ir abordando este temario, ¿no?, en los alcances, siempre desde una perspectiva, primero, ¿no?, internacional. Después vamos a ir conociendo, ¿no?, cómo a nivel de las normas, no solamente internacionales, sino regresaremos a algunas normas de carácter constitucional, internamente me refiero, para luego continuar con las normas internacionales, ¿no? Y finalmente ver ¿no?, el sistema normativo internacional, los mecanismos internacionales y finalmente las reflexiones, ¿no?, que hemos esbozado al concluir esta disertación. En este sentido, es importante tener un contexto histórico como antecedente, ¿no? Y creo que el punto central de todo el surgimiento del sistema de protección internacional se da tras, ¿no?, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esto conlleva que los estados vencedores de esa guerra establecieran nuevamente un nuevo orden internacional, ¿no? Y es así como se crea las Naciones Unidas en 1945. Pero la creación de las Naciones Unidas, entre otros objetivos, que es el de preservar el mantenimiento de la paz y la cooperación que debe existir entre los estados, de acuerdo a su carta constitutiva, ¿no?, ya en ella
en diversos artículos ya se iba estableciendo una serie también de enunciados y diríamos de principios, ¿no?, de derecho internacional señalados en torno a los derechos humanos. A los derechos humanos. Recuerden que la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, bueno, si queremos hacer un símil, ¿no? Claro, cada uno en sus ámbitos, por supuesto, pero para que vean, ¿no?, lo que representa, ¿no?, entre otras cosas, la Carta Constitutiva de la ONU es como si fuera la constitución, ¿no?, de los estados, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? ¿Ya? Entonces, si miramos la constitución, lo que representa en el ámbito interno, por supuesto en el ámbito, ¿no?, de lo que en esto se regula, pero en el ámbito internacional esto es lo que representa la Carta de la ONU aprobada pues en 1945. Entonces, con la creación de las Naciones Unidas ya se va trazando, ¿no?, esta nueva disciplina que surgiría con mucha fuerza, el cual estoy refiriéndome al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no?, de los derechos humanos. Claro, tras los horrores, ¿no?, vividos, ¿no?, por la Segunda Guerra Mundial, con todos los efectos devastadores y donde pues hubieron millones de millones, como bien sabemos, de víctimas, es que ya a partir de este nuevo orden que se trazaba, ¿no?, la idea era darle una reafirmación, como dice la Carta, ¿no?, del respeto y de la garantía, ¿no?, de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ese compromiso que los estados asumirían, ¿no?, a partir de 1945, ¿no?, con la creación de la Carta de las Naciones Unidas. Dicho esto, entonces podríamos decir que ese es el punto base, el punto de inicio de este establecimiento del sistema de una protección, ¿no?, efectiva de los derechos humanos. A propósito, es interesante también que se sepa que desde la Carta de la ONU no solamente se hace mención a lo que acabo de hablar de los derechos humanos a nivel internacional, sino que también ya la Carta, ¿no?, va estableciendo la forma como se iría estableciendo los organismos que conformarían la Carta de la ONU, ¿no?, de los organismos principales, ¿no?, de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera. Pero a la vez, también ya la Carta estableció que se podrían crear en adelante nuevos organismos, ¿no?, que pudieran coadyuvar en los propósitos de la Carta de la ONU. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ya entendemos la configuración del sistema, cómo se fue estructurando en organismos, en mecanismos, digamos, en el campo de los derechos humanos, es que su fundamento jurídico, ¿no?, está en la Carta, ¿no?, en la Carta de la ONU. De tal manera de que es a partir de 1945, como hemos dicho, que se crea todo este cuerpo normativo, ¿no?, de carácter internacional y por ende, ¿no?, de carácter institucional, con los organismos que se irían creando de protección, ¿no?, a favor del ser humano. De tal manera de que se va estableciendo un nuevo corpus juris en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no?, de los derechos humanos. Y ahí ustedes van a ir comprendiendo cuando veamos los otros instrumentos normativos internacionales. Entonces, todo un corpus se ha ido en el tiempo consolidando normativamente y por ende institucionalmente, pues a través de la creación de estos organismos que hacíamos mención. De tal manera
de que el derecho internacional da surgimiento con esto a una nueva disciplina, ¿no? Por ejemplo, el clásico derecho internacional público, ¿no? En la que regula las relaciones, ¿no?, entre los estados, ¿no?, en el ámbito internacional, así como entre estos y los organismos internacionales. Si observan, ¿no?, lo que acabo de indicar, se dan cuenta que en esta elemental definición no se destaca ni se resalta en cuanto al individuo, en cuanto al ser humano, ¿no? Claro, el mundo tuvo que, lamentablemente, pues, ¿no?, vivir estos horrores de las dos guerras mundiales para que se concitara la atención por parte de la comunidad internacional y los estados y se reafirmara la importancia de lo que constituye la protección del ser humano, ¿no? Entonces, por eso surge, pues, esta disciplina denominada Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, a partir de ahí se crean, pues, los mecanismos procesales de protección, como lo hemos venido indicando. El objetivo cae por su propio peso, ¿no? Es proteger la dignidad humana, ¿no? La dignidad humana, la dignidad del ser humano. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, acá quería también dar algunos alcances en torno a una primera idea de la protección, ¿no?, de los derechos humanos. Como bien sabemos, la protección primaria, o digamos, la protección principal, ¿no?, en torno a los derechos, ¿ya?, recae en los estados. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿eh? La protección de los derechos, ¿no?, recae en los estados. La protección principal, la protección, ¿no?, fundamental. A través justamente de los mecanismos, a través de los órganos que la propia Constitución o el propio ordenamiento jurídico constitucional, ¿no?, o sea, establece, ¿no? Establece, ¿no? Entonces, esta responsabilidad recae, ¿no?, en los estados internamente. ¿Ya? Ahora, esto quiere decir de que si esta responsabilidad, ¿no?, estatal no es, o sea, no tiende a garantizar, ¿no?, a proteger los derechos, entonces se habilita, ¿no?, vamos a ponerlo así, se habilitan los mecanismos internacionales, ¿no?, de protección de los derechos humanos. De tal manera de que cuando ya recurrimos a la protección internacional, pues entonces son de carácter subsidiario, son de carácter complementario, ¿no? No se puede ir, pues, ¿no?, a pedir amparo, ¿no?, en principio, pues, de frente a la vía internacional, ¿no?, si es que no se recurre primero, ¿no?, a la vía interna, ¿no?, que es justamente lo que estamos refiriéndonos, que esta responsabilidad es lo que recae en los estados, ¿no? Entonces, esto también es importante para que se entienda, ¿no?, los dos escenarios en torno a la protección y al carácter subsidiario que estábamos mencionando. En colación a lo anterior, miren qué interesante para un poco ir explayándonos un poquito más sobre el tema de la tutela, ¿no?, de los derechos, ¿no?, el tema de la tutela, el tema de la garantía, el tema de la protección. Entonces, visto así, ¿no?, nos damos cuenta entonces que hay una tutela, ¿no?, en el derecho interno de los estados. Y hay una tutela, ¿no?, de derecho internacional, ¿no? Pero ya sabemos cuándo debe recurrirse, ¿no?, a el derecho internacional, si no es previamente que se agote, ¿no?,
la jurisdicción interna. Por eso que ahí les he puesto jurisdicción interna y jurisdicción internacional. Y permítanme, no hay, digamos, un mayor, ¿no?, ejemplo que recurriendo a nuestra Constitución, ¿no? Porque cuando revisamos, por ejemplo, ¿no?, el artículo 205, ¿no?, de la Constitución Política de 1993, pues tenemos en esta norma, ¿no?, la figura del agotamiento de la jurisdicción interna, ¿no? Entonces, cuando en ella pueden observar, pues, ¿no?, cuántas personas, ¿no?, después de haber agotado, ¿no?, todas las instancias, ¿no?, que la Constitución y las leyes establecen, ¿no?, la persona no encuentra tutela, no encuentra amparo, no encuentra protección, ¿no? Entonces, la Constitución permite, la Constitución habilita de que las personas puedan entonces recurrir, ¿no?, a la jurisdicción internacional, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, les he puesto, ¿no?, el accionante puede recurrir, ¿no?, a los tribunales u otros organismos, ¿no?, internacionales de protección de los derechos humanos, ¿no? Y acá viene lo interesante, ¿no? Según los tratados o convenios de los que el Estado peruano, pues, es parte, ¿no? Ahora, en consonancia a lo que acabo de indicar, es, digamos, la tendencia supranacional de que en los otros estados las constituciones también, bueno, estamos hablando de constituciones democráticas, ¿no?, lo regulan, ¿no?, estableciendo justamente esta posibilidad de acudir a la jurisdicción, pues, internacional. Ahora, en el tema también de los tratados, solamente como un adelanto, queda claro que los tratados, los estados son firmantes de aquellos tratados por la cual aceptan ser partes de estos instrumentos internacionales. Cuando hablamos de eso, de que acepta, debe entenderse de que acá no hay ninguna imposición y ningún sometimiento contra voluntad, ¿no?, de los estados. Entonces, ¿no?, entonces son los estados que soberanamente deciden ser parte, ¿no?, de ese tratado de derechos humanos o de cualquier tratado. Entonces, dicho esto, debe entenderse de que el concepto de soberanía, ¿no?, absoluta a los Jean Bodin, ¿no?, ya queda pues totalmente, ¿no?, de lado, porque eso no es lo que prima en estos tiempos, salvo que gobiernos contrarios, pues, ¿no?, a los derechos humanos o, ¿no?, a los instrumentos o tratados internacionales, pues no las acepten, ¿no? Pero, digamos, la tendencia es que la mayoría de los estados son parte de esta jurisdicción supranacional, de esta jurisdicción transnacional, de esta jurisdicción extraterritorial, ¿no?, y que tiende justamente a que los estados asumen y velan por la garantía de los derechos humanos, ¿no?, de acuerdo al orden internacional y de acuerdo a los propósitos que decíamos, por ejemplo, de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ahí hablamos de una soberanía ya no cerrada, ya no rígida, no una soberanía relativa, ¿no?, una soberanía que cede. Pero acá es muy importante, y eso se ve la buena voluntad de los estados. ¿Por qué? Porque hay una soberanía pro defensa, pro garantía
de que los derechos humanos ya no puede quedar enquistado, me refiero pues en su defensa, dentro de una jurisdicción territorial, ¿no? Sino que el ciudadano pues tiene todo este derecho de acudir en el ámbito internacional, ¿no? Porque el tema de los derechos humanos está por encima, ¿no?, de los estados. No podemos medir pues que los derechos humanos son determinados por los estados. Pues definitivamente, por eso la característica de los derechos humanos a nivel internacional es la universalidad, ¿no?, de los derechos humanos. Bueno, ese es un punto que también quería comentarles. Bueno, entonces, por lo dicho esto de la jurisdicción internacional, entonces ya vamos viendo, ¿no?, estos sistemas de protección tanto en el ámbito internacional, ¿no?, como en el ámbito interno. Es lo que venía señalando. Perfecto. Muy bien. Bueno, acá solamente quiero resaltar de que dentro de los ámbitos de protección de los derechos humanos, siempre desde una perspectiva internacional, tenemos el sistema universal de protección de los derechos humanos. Entonces, también se le conoce como sistema, ¿no?, de la ONU, universal de la ONU, de protección de los derechos humanos, que es justamente lo que vamos a ver en adelante, cómo está configurado. Luego están los sistemas regionales, ¿no?, de derechos humanos. Y bueno, acá ya es el plano regional, ¿no?, y hay varios subsistemas, ¿no? Perfecto. La finalidad, pues, en todo ello, es brindarnos la protección de los derechos, ¿no?, de los derechos, como ya lo hemos venido señalando en la fundamentación. ¿Correcto? Ahora, acá en el tema de los tratados, que justo estaba haciendo mención, ¿no?, anteriormente, debe quedar claro que los tratados son celebrados por los sujetos principales del derecho internacional. Y los sujetos por excelencia son los estados. Son los estados, ¿no? Entonces, hay una diversidad, ¿no?, de tratados que los estados firman, que los estados suscriben, que los estados adoptan, que los estados adhieren, ¿no? ¿No? Bueno, tratados económicos, ¿no?, tratados sociales, tratados culturales, ¿no?, de diversa índole, tratados de libre comercio, ¿no? ¿No? Pero en esos tratados, si se dan cuenta, en ella es celebrada entre Estado A, ¿no?, con Estado B, ¿no? Entonces, por eso la tipología, cuando se da este tipo de celebración de tratados, ¿no?, estamos hablando de tratados bilaterales, ¿no? Cuando de por medio los estados, ¿no?, suscriben, ¿no?, como por ejemplo, la Carta de la ONU, ¿no? Entonces, es un tratado, ¿no?, de alcance multilateral, porque son, pues, ¿no?, varios estados que han suscrito ser parte de la Carta. ¿Correcto? Muy bien. Y en ella, pues, emergen derechos, ¿no?, y obligaciones, ¿no?, entre los sujetos firmantes de los tratados internacionales. Pero, cuando son tratados de derechos humanos, acá no hay celebración entre Estado A con Estado B. No puede haber, pues, o sea, ¿no?, porque se supone que es el Estado, ¿no?, quien debe velar y proteger los derechos, ¿no?, de sus conciudadanos, ¿no?, de sus conciudadanos. ¿Correcto? Por lo tanto, pues, el otro Estado que tiene que ver en el Estado nuestro, ¿no?, en ese sentido, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces dicho esto, muy distinto es cuando se firman los tratados multilaterales, ¿no?, como lo vamos a ver. Entonces, lo que quiero decir es que en materia de derechos humanos no emerge de ellas son obligaciones, ¿no?, y derechos entre los estados, ¿no?, cuando son tratados generales, sino que cuando son tratados de derechos humanos,
Lo que genera es una obligación, llamemos así, es una obligación principal. ¿De quién? Del Estado, ¿no? Del Estado. ¿Para quién? Para, ¿no?, los individuos que pertenecen pues a ese Estado. Entonces, el Estado debe garantizar, debe proteger, debe velar, debe tutelar. En pocas palabras, no debe violar, ¿no?, los derechos humanos pues, de sus conciudadanos. ¿Correcto? Entonces, cuando los estados pues asumen este compromiso, firman tratados de derechos humanos. En pocas palabras, ante la comunidad internacional se obliga, ¿no? ¿A qué? A que no van a violar los derechos humanos pues, de sus ciudadanos. Porque si esto sucediera, ¿no?, entonces hay una responsabilidad, ¿no?, de carácter pues internacional, ¿no?, justamente porque se está, ¿no?, afectando el contenido de ese tratado firmante, ¿no?, de derechos humanos. ¿Correcto? Entonces, en conclusión sobre este alcance, el objetivo es establecer pues la protección de los derechos de las personas frente, ¿no?, frente al Estado, ¿no? Al Estado. De tal manera de que también, ¿no?, en este punto, ¿no?, como estábamos hablando anteriormente sobre el tema de la jurisdicción, ¿no?, interna, la jurisdicción internacional, es que si el Estado no tutela los derechos, o al final, ¿no?, viola, entonces pues ese Estado, ¿no?, va a ser denunciado internacionalmente. ¿Por quién? Por el ciudadano pues afectado, ¿correcto? ¿No? Porque el Estado violó, ¿no?, sus derechos humanos, ¿no? No solamente contenidos, ¿no?, en, en, en la legislación interna, sino pues en la legislación internacional, ¿no?, que ya la situación en ese escenario se pone más grave, porque llevar a un Estado en el ámbito internacional, pues, y por quién en este caso, justamente por sus ciudadanos, ¿no?, por haber violado los tratados internacionales de derechos humanos, genera toda una serie de implicancias, no solamente con la vulneración de los tratados per se, sino también tiene implicancias económicas, tiene implicancias políticas, tiene implicancias diplomáticas, tiene implicancias comerciales y tiene implicancias en las relaciones bilaterales o multilaterales. Claro, la Carta de la ONU habla de la cooperación que debe existir entre los estados bajo un régimen de jure, ¿no?, donde pues se respeta, ¿no?, el derecho, se respeta la democracia, se respeta la constitución y por ende se respetan los derechos y todos los tratados firmados. Entonces, pues si ese Estado al final se comprueba su responsabilidad, entonces aparece en la vitrina, por decir, ¿no?, internacional, como un Estado violador de derechos humanos. Y eso no es un buen signo, ¿no?, por todas las implicancias que he dicho, ¿no? El Estado constantemente para generando relaciones bilaterales, ¿no?, de carácter pues económica, comercial, de inversión, etcétera, etcétera. Bueno, mira, mientras tú no arregles, porque estás apareciendo en vitrina reiteradamente, pues entonces no vamos a poder avanzar, ¿no? Porque tarde o temprano, si tú violas a tus conciudadanos, pues no me extrañaría que también a mí me puedas afectar mis derechos, ¿no?, como empresa, como financiera, como inversión. Entonces, pues, miren la magnitud, ¿no?, miren la magnitud de las implicancias cuando hablamos justamente de afectación de derechos por parte del Estado. Bueno, acá, por ejemplo, quería también referirme a la relación entre Constitución, ¿no?, y Tratado de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo, nuestra Constitución de 1993 tiene varios artículos en la que establece esta relación, ¿no?, con los derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden leer
Y esto es muy importante, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Porque debe entenderse que, ¿no? Aprobado estos tratados internacionales y por ende ratificados, ¿no? Por el Estado, pues de acuerdo a todo el procedimiento, ¿no? Constitucional previsto, automáticamente ya forman parte del derecho interno, del derecho interno, ¿no? Y por lo tanto, de acuerdo a su ubicación jerárquica, ¿no? Que conocemos todos, pues en materia de Tratado de Derechos Humanos, pues tienen una jerarquía constitucional, ¿no? Constitucional, ¿ya? Muy bien. Ahora, acá quiero solamente referirme, ¿no? a que toda esta constitucionalización de los que el Perú, por ejemplo, ¿no? Es firmante de tratados internacionales, viene desde tiempo atrás, ¿no? Desde tiempo atrás. Miren, estamos hablando de la Constitución de 1993, pero antes de que existiera pues esta Constitución teníamos la del 79, ¿no? Entonces la del 79, ¿no? Ya estableció en su 16ª disposición, ¿no? La ratificación pues, de todos los tratados del cual el Perú pues, ha sido firmante, ¿no? Tanto de los tratados internacionales de Naciones Unidas, ¿correcto? Así como de los tratados regionales del continente pues, americano, como es, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, lo que ya venía normándose, ¿no? Esta aceptación, ya con la del 79 la elevó a categoría constitucional, ¿no? Y ratificó todos los tratados, ¿no? Y está lindo. Entonces, por ejemplo, solamente una perla, ¿no? Miren ese cuadrito, Estado, Perú, tratados, un ejemplo nada, ¿no? Para que tengan una idea. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ¿no? Aprobado mediante decreto ley, ¿no? Bueno, en ese momento, ¿no? ¿No? Se adhirió en esa fecha, se depositó, ¿no? El documento ratificándose como tal, aprobándose como tal, y entró en vigencia. Y después ya vino, pues, ¿no? Finalmente la aprobación de la Constitución y la 16ª disposición final, que en la Constitución del 79 se consagró, ¿no? Entonces ahí el Estado peruano asumió esta vanguardia, diría yo, ¿no? En defensa de los derechos humanos, defensa de la jurisdicción supranacional, de la jurisdicción universal, de la jurisdicción internacional, de los derechos humanos. En pocas palabras, acá lo que hizo, ¿no? La Constitución del 79 fue recoger, ¿no? Esta línea internacional de lo que venía tiempo atrás, como les acabo de decir al inicio. En 1945 la Carta de la ONU, después viene la de 48 con la Declaración Universal, la del 66 con los pactos internacionales de derechos humanos, es decir, pues ya venía con una fuerza internacional que en los países como el Perú, lo incorporaron, ¿no? En las constituciones y ratificaron, ¿no? Todos estos instrumentos, ¿no? Elevándolos a la categoría de la constitucional. Así que por ahí fue un gran paso y es lo que se mantiene, es lo que se mantiene. Entonces, cuando uno tiene una lectura, no solamente lo deben tener a partir de lo que está vigente únicamente, sino que la lectura debe ser también con los antecedentes, ¿no? Eso te ayuda a tener una mejor comprensión y conocer un poco cuál ha sido la línea, la voluntad, ¿no? Jurídica del Estado, ¿no? En materia de derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Entonces, tú vas viendo el recorrido histórico, ¿no? Oye, la línea ha sido uniforme, la línea ha sido pro defensa de los derechos, ¿no? Esa es la línea del Estado. Entonces, estamos hablando del Estado, no estamos hablando del gobierno, de los gobiernos, estamos hablando del Estado. La política internacional se define por los estados, los
tratados son firmados por los estados, ¿no? Porque si no, pues imagínate, pues entonces viene el siguiente gobierno y va a querer pues desconocer, anular, cambiar, etcétera, etcétera. Y el derecho no puede permitir, ¿no? Cuando de por medio pues hay todo un avance positivo en materia de protección de derechos. ¿Perfecto? Bueno, ahí pueden ver este otro cuadrito en la que está desagregado algunos artículos, estamos hablando ya la del 93, ¿no? En torno a los tratados de derechos humanos y en torno a la jurisdicción internacional y en torno a las normas, ¿no? Internacionales que debe tomarse en cuenta para una mejor interpretación en pro de la defensa de los derechos y las libertades de todos, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Bueno, el 55 que ya lo habíamos hablado, ¿no? ¿Correcto? El 205 que habíamos justamente hecho mención de la jurisdicción internacional, ¿no? Y esto pues habilita, ¿no? Entonces por ejemplo, en este punto de la jurisdicción, estas paradojas, ¿no? Si uno lo mira, entonces uno dice, profesor, increíble, porque el Estado, digamos, el Estado, con todo lo que representa, ¿no? Poder, como poder político, puede ser, ¿no? Puede ser derrocado, ¿no? Por un ciudadano. Claro, claro, o sea, digamos, en la manera como el ciudadano denuncia, ¿no? A nivel internacional. Claro, pero para eso pues hay todo un respaldo, como estamos comprendiendo desde la Carta de la ONU. Pero esto, por ejemplo, esta relación de poder que representa al Estado y el ciudadano, que su poder, ¿cuál es? Es reclamar sus derechos, que el Estado no le ha protegido, ¿no? A propósito, si me permiten, ¿no? Les hago un paréntesis para que también vean, pues, ¿no? Esta dimensión de la importancia, ¿no? Miren, el tema de los derechos humanos, si bien es cierto, decíamos, venía ya con fuerza del 45, pero históricamente ya venía de tiempo atrás, ¿correcto? En cuanto a la protección, digamos a nivel internacional, había, estamos hablando pues antes, ¿no? De la Carta de la ONU, había una serie de normas en la que permitía de que los ciudadanos que consideraran que se habían violado sus derechos podían acudir al ámbito internacional, ¿no? Para poder hacer valer sus derechos en concreto. Pero acá había un detalle, ¿no? El detalle era de que el Estado pues te decía, ¿no? Sí, tú puedes acudir a la vida internacional, sí, no hay ningún problema, en principio, ¿no? Claro, ¿no? Pero solamente una cosa, que en pocas palabras nosotros tenemos que darte el visto bueno si procede o no procede. Entonces, pues imagínate, si tú presentabas primero ante el propio Estado, ¿qué le vas a decir? Sí, ¿sabe qué? Usted que violó los derechos, tal, 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 tal. Entonces, obviamente, pues el Estado, por una cuestión política, te la iba a denegar siempre. Te la iba a denegar. Entonces, todo esto cambió, pues, con la configuración, como hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Al establecerse un nuevo sujeto, ¿no? De derecho internacional, como es el ser humano, como es la persona. Así es, ¿ya? Bueno, y en la cuarta disposición final y transitoria, que ya lo había comentado también, en ese alcance, de cómo en nuestra Constitución, pues, ¿no? Reafirma, ¿no? Implícitamente, vía, pues, la interpretación que debe tomarse en cuenta, enmarcado dentro de la Declaración Universal, ¿no? Y todos los tratados, ¿no? Del cual, pues, el Estado, ¿no? Es parte y las ha ratificado como tal, ¿ya? Entonces, como te decía anteriormente, hay una línea convergente, uniforme, ¿no? Históricamente hasta el presente, en torno a los tratados y a ser parte de la jurisdicción, ¿no? Y la defensa de los derechos humanos. ¿Correcto?
Bueno, esta es una sentencia que también, bueno, hay varias sentencias, ¿verdad? Simplemente eh, toqué esto que va en colación a lo anterior, pero sobre todo para que también eh, comprendan de que oportunidad que ha tenido que han tenido los tribunales nacionales, ¿no? En pronunciarse en aquellos casos que han conocido y han querido dar una fundamentación desde una perspectiva de cómo debe entenderse la relación entre los tratados de derechos humanos que el Estado firma, ha quedado reafirmado pues en este expediente 58-54, en este fundamento 22, ¿no? Conforme pueden ver, ¿no? O sea, que reafirma justamente lo que estábamos hablando normativamente. Entonces, no es un tema único de la norma que está, y eso está bien, sino que también hay, ¿no?, un fundamento esbozado por los tribunales. Por los tribunales. Entonces, eso también tiene un peso, ¿no?, interpretativo en su alcance respectivo, ¿ya? Que reafirma, como te digo, lo que la norma constitucional ya lo prevé. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, como pueden ver, esta positivización arranca, ¿no?, con el ámbito internacional, ¿no? Después son los estados que van positivizando, ¿no?, en el ámbito interno de los países, ¿no? Y ahí van tomando fuerza nuevamente, ¿no?, la protección supranacional. Entonces ya estamos en un escenario, ¿no?, ya de carácter internacional, ¿no? El Estado ha aceptado ser parte de estos tratados, ha aceptado ser parte de los organismos y de los tribunales, ¿no?, internacionales competentes, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esto pueden ustedes ahí ver lo que ya también venía pues afirmando de esta protección, ¿no?, supranacional. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, acá, por ejemplo, quiero referirme al tema del sistema universal de, de protección de derechos humanos. Estamos hablando de Naciones Unidas. Naciones Unidas. Entonces, este sistema se ha ido configurando, ya nos vamos dando cuenta, por un conjunto de normas sustantivas y procesales también, que los organismos y por ende los tribunales, ¿no?, han ido aplicando, ¿ya?, cuando han llegado casos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí el sistema universal está conformado entonces por este sistema de tratados y este sistema de órganos de protección. ¿Perfecto? Muy bien. Bueno, acá tienen otro esquema que también les puede ayudar en la mejor comprensión, ¿no? Sistema de protección internacional. Ya hemos dado el primer alcance de la definición. ¿Y cómo se divide? ¿No? Universal, ¿no?, y regionales. ¿Correcto? Eso está estipulado en la Carta también de la ONU. ¿Ya? La Carta de la ONU. Entonces, la Carta de la ONU es el fundamento para que se crearan a posteriori los sistemas regionales, ¿no? ¿Ya? Esto también es muy importante. Esto les puede ayudar también a entender, yo diría, de manera transversal, cómo está estructurado, ¿no?, el sistema de protección internacional. ¿No? De protección internacional. Acá estamos hablando ya de todos. De todo. Ponle acá sistema universal, sistema regional, esa es la estructura. Esa es la estructura. Entonces, la estructura, pues uno va clasificándolo así. Por ejemplo, normas internacionales, ¿no? Ese es uno, ¿correcto? La parte de la columna, ¿no?, de esa estructura que se va armando, ¿no? Dos, los órganos internacionales, ¿perfecto? Y tres, los procedimientos internacionales. Entonces, es importante primero identificarla, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, dentro de las normas internacionales
dependiendo del ámbito, ¿no? Del ámbito. Por ejemplo, si es ámbito, ONU, entonces, ¿qué normas existen, ¿no? En materia de derechos humanos de la ONU, ¿no? Entonces, pues ahí tienes desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y los pactos internacionales de derechos humanos, ¿no? Esto se subdivide en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Entonces, ahí tienes, por ejemplo, la triada, vamos a ponerlo así, la triada estructural, ¿no? De el ámbito de la ONU, del ámbito de la ONU. Luego vienen pues las convenciones, ¿no? Las convenciones internacionales que la ONU pues, en cantidad pues infinita, ha venido regulando en diferentes ámbitos de protección de derechos, ¿no? De derechos. Y a nivel de las normas internacionales, podemos poner otro ejemplo, ya no de la ONU, sino a nivel regional, ¿no? En lo que concierne a nuestro continente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos ahí la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, está abreviado, ¿no? Convención Americana de Derechos Humanos, que seguramente pues habrán escuchado, ¿no? Este instrumento, ¿no? Jurídico, normativo, pues fundamental también, ¿no? Entonces, ahí tienes, por ejemplo, este primer bloque de normas internacionales, ¿no? Concernientes a los derechos humanos, ¿correcto? A los derechos humanos, ¿ya? Luego tenemos los órganos internacionales, pero estamos hablando de los órganos, ¿no? Internacionales que se han ido constituyendo, ¿no? En base a que estos órganos han sido creados por las normas internacionales, ¿no? Entonces, tienes ahí, por ejemplo, nuevamente, ámbito ONU, tienes los comités, así se denominan, comités, vamos a ponerlo así, comités de protección de derechos, ¿no? ¿Ya? Tienes ahí. Otro órgano de la ONU, tienes el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? De la ONU. Y tienes otro órgano ya a nivel regional, interamericano, nuestro. Tienes dos órganos de protección. Tienes, por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, tienes la Corte, ¿no? Interamericana. ¿Ya? Entonces, estos son los órganos internacionales de protección. ¿Perfecto? Muy bien. Y por último, en este bloque tienes pues los procedimientos internacionales, ¿no? Entonces, los procedimientos, es decir, ¿no? Cómo se materializa, ¿no? La acción, ¿no? De carácter internacional, la acción supranacional, ¿no? Pueden ser pues denuncias, pueden ser quejas, pueden ser reclamaciones, ¿no? De carácter internacional, ¿correcto? Entonces, en virtud, ¿no? De cada organismo, perdón, de cada órgano, ¿no? Se irá determinando, pues, propiamente qué corresponderá, ¿ya? Entonces, de esta manera está conformada la estructura del sistema internacional de protección de derechos humanos, ¿no? No se olviden, normas internacionales, órganos internacionales, procedimientos internacionales, ¿ya? He tratado de encuadrar entre los principales, ¿no? Entre los elementales, ¿no? Obviamente hay, por supuesto, mucho más, ¿no? Que debe contemplarse. Este es otro esquema que también les puede ayudar un poquito más
a ir comprendiendo cómo está configurado, ¿no? Cada sistema de protección, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la estructura de la ONU, seguimos con la estructura de la ONU, entonces se puede desagregar de esta manera, ¿no? Primero, los instrumentos jurídicos. Segundo, las instituciones, ¿no? Tercero, los mecanismos, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, son los tratados, ¿no? De derechos humanos, en concreto. ¿No? Y las instituciones, bueno, son los órganos, ¿no? Hablaba de protección. Y los mecanismos, pues obviamente son los procedimientos internacionales existentes. Entonces, tenemos, por ejemplo, los instrumentos jurídicos desde la Carta de la ONU, que así empezamos la disertación, ¿no? La Declaración Universal y los pactos y las convenciones, ¿no? Internacionales. A nivel de las instituciones, ¿no? Están los comités, ¿no? Los consejos de derechos humanos, ¿no? La oficina del alto comisionado de derechos humanos, así se denomina, ¿no? Desde la ONU, ¿no? Alto comisionado de derechos humanos, ¿no? Bueno, también está el ACNUR, ¿no? El alto comisionado para los refugiados también, ¿no? O está también la oficina de coordinación de asuntos humanitarios, ¿no? De la ONU. En cuanto a los mecanismos, entonces, estas se refieren pues a los procedimientos que se debe seguir ante los comités, ¿no? Hay pues un procedimiento, ¿no? Que ya tiene pues una lógica distinta, ¿no? A lo que uno conoce pues en el derecho interno, ¿no? Acá ya estamos hablando del derecho pues internacional, ¿no? Diferente. Luego hay mecanismos, esto es interesante para que también sepan, es que en la ONU existen relatores especiales de derechos humanos, relatores. Entonces, son funcionarios, expertos, ¿no? En derechos humanos y que se les encomienda, ¿no? Que este relator se ocupe, ¿no? De dar seguimiento a una situación de derechos humanos determinada. Acuérdense que pues cuando uno desagrega el contenido de los derechos, pues obviamente tenemos una cantidad de derechos. Entonces la ONU lo que ha hecho es crear estas relatorías que ayudan a que estos relatores se focalicen en determinados derechos que permita, ¿no? Levantar información de esa problemática, de esa situación que está pasando en los países en el mundo, ¿no? Y este relator pueda emitir luego recomendaciones. Bueno, parte de la labor del relator también es que visita los lugares de terreno, es decir, visita los países donde, digamos, pues hay el incendio, por decir, pues, ¿no? Del conflicto, de la violencia. Y también se entrevista no solamente con las autoridades estatales, sino también con cualquier ciudadano, con las víctimas, ¿no? O sea, levanta información, recopila información y produce pues su informe y después lo presenta ante los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. O sea, tiene un peso, por supuesto, muy significativo. Las misiones diplomáticas, perdón, las misiones políticas, bueno, también son diplomáticas por ende, ¿no? Las misiones políticas también se pueden constituir, ¿no? Cuando de por medio existen, ¿no? Problemas que las partes en conflicto deciden aprobar, ¿no? Que haya una misión política garante, neutral, imparcial, ¿no? Por parte de las Naciones Unidas. Entonces, estas misiones intervendrán, ¿no? Escuchen bien, por favor, para que lo tengan claro, en la medida que, ¿no? En aquel país donde existe un conflicto, ¿no? Dan su consentimiento para que haya presencia de una misión.
porque si no hay consentimiento, pues no se puede entrar. No, claro, uno quisiera entrar, pero no puede, porque imagínate pues, en medio de la violencia puede haber ataques contra estos relatores, contra estos funcionarios de organismos internacionales, pues puede atentarse contra la vida, ¿no? Pueden secuestrar, pueden sufrir atentados con bombas, ¿no? Entonces, no, hay todo pues un protocolo internacional. O sea, los mecanismos están creados, pero en este sentido hay que contar con el consentimiento. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces, esto es entonces la estructura, ¿no? El sistema universal, ¿no? A grandes rasgos para que les ayude a comprenderlo en colación a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Instrumentos jurídicos, instituciones, mecanismos, ¿no? Te ayuda, te ayuda. Ahora viene la estructura del sistema, ¿no? Interamericano, ¿no? Acá, por ejemplo, aplicamos el mismo esquema, instrumentos jurídicos, instituciones y mecanismos de protección, ¿no? Mecanismos de protección. Por ejemplo, los instrumentos jurídicos a nivel de la OEA, bueno, ¿no? Está pues desde la Carta de la OEA también, ¿no? La Declaración Americana de Derechos, ¿no? Está la Convención Americana, como ya habíamos hecho mención, está el protocolo, ¿no? De los DESC, ¿no? Que es el abreviado de los derechos económicos. Y las convenciones, ¿no? Regionales que se han venido aprobando, ¿no? En distintos ámbitos de protección de derechos, ¿no? De protección de derechos. Y a nivel de las instituciones, bueno, los dos órganos que habíamos adelantado, ¿no? La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el sistema institucional regional que existe, ¿no? En América y del cual se adoptó, ¿no? De esta manera, se configuró, se estableció una comisión y una corte interamericana. No puede plantearse una denuncia, ¿no? No puede plantearse directamente a la corte, no puede, ¿no? Se tiene que plantear ante la Comisión Interamericana de Derechos. Eso es que tenerlo claro, ¿no? Y si ya lo sabes, qué bien, pero para todos, a nivel de la Comisión Interamericana. Correcto. No puede plantearse una denuncia y por ende en ningún caso puede ir a la Corte directamente si no es previamente ante la Comisión Interamericana. Ahora, dentro de los mecanismos, que tiene que ver, ¿no? Con los procedimientos que se siguen, a nivel del sistema interamericano hay dos funciones, ¿no? Digamos, la función contenciosa, ¿no? Y la función consultiva. Y la contenciosa, pues como ya les decía, ¿no? Parte justamente de la denuncia, ¿no? Se recibe las denuncias, se da el trámite, ¿no? De investigación y se emiten las, ¿no? Resoluciones, ya sea, ¿no? De violaciones, en este caso, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Y resuelto esto por la comisión ya puede someter, ¿no? El caso, ¿no? O sea, ya judicializa el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y ahí hay otro procedimiento. ¿Correcto? Esa es la función contenciosa, ¿no? Luego, en la función consultiva, ahí te he puesto la opinión consultiva, o sea, ¿no? Hay opiniones consultivas que los estados partes pueden requerir, ¿no? Al sistema interamericano, ¿no? Y de esa manera también les ayuda a que los estados puedan tener un mejor alcance, alcance interpretativo de lo que debe entenderse en los alcances que dice, primero la convención, y si está en aquello que se va a legislar internamente, lo que quiere disponer el Estado mediante los poderes, alguna ley, etcétera, etcétera, si esa ley es compatible, ¿no?
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? O con algunos otros instrumentos regionales, ¿no? Entonces, pues en muchos casos, ¿no? El sistema interamericano ha emitido varias opiniones consultivas, ¿no? Que ha ilustrado, ¿no? Que ha ayudado a los estados, y esto también ha sido pues un referente de alcance, llamemos así, de parámetros interpretativos para coadyuvar a otros estados en aquello que también querían legislar, ¿no? Sobre ciertos temas de derechos humanos y la misma considerando esa compatibilidad, ¿no? Así que tiene un valor muy importante también las opiniones consultivas. Bueno, por otro lado, también existe la figura de las visitas de los comisionados, por ejemplo, ¿no? Las visitas in loco, ¿no? En el lugar mismo, ¿no? Es decir, ¿no? Donde los comisionados, por ejemplo, pueden visitar los países en América Latina para conocer en el lugar mismo, ¿no? In situ, pues, ¿no? En el lugar mismo, la situación de los derechos humanos. Entonces, observan, levantan información, hacen inspecciones, entrevistas, llevan a cabo verificaciones, ¿no? Y luego emiten sus informes de esa visita realizada, ¿no? La idea es que en estas visitas debe, llevarse a cabo de manera imparcial, neutral, llevan a cabo verificación apolítica, ¿no? No ideológica, por supuesto. Claro, porque pues si se va con esa tendencia, ya se perdió la objetividad de esa verificación, ¿correcto? Entonces, pues en ese punto debe conservarse estos elementos o estos principios que rigen los informes, ¿no? ¿Perfecto? Muy bien. Bueno, entonces esto vendría a ser la estructura de lo que es el sistema interamericano, ¿no? De manera, ¿no? Con los instrumentos, las instituciones y los mecanismos de protección. En el sistema europeo de protección de derechos humanos, bueno, no es nuestro sistema, ¿no? Propiamente, pero también pueden comprender que si aplicamos el mismo esquema, también está organizado de esta manera, ¿no? A nivel estructural, tienen un tribunal europeo de derechos humanos, tienen un convenio europeo para la protección de los derechos humanos y bueno, sus mecanismos también pues son simplificados, función contenciosa y función consultiva también, ¿no? Que llevan a cabo, ¿ya? Entonces, esto, estimados amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, les sirve a todos para poder comprender cómo está estructurado pues estos sistemas, ¿no? Tanto universal, plano, Naciones Unidas, y sistemas regionales, conforme lo acabamos de decir, tanto en el sistema interamericano como en el sistema europeo. Perfecto. Bueno, esto es el plexo de lo no vamos a incidir porque ya lo habíamos hablado de una otra manera. Cómo se ha ido configurando pues este corpus juris que decíamos, ¿no? En materia de derechos humanos, ¿no? ¿Ya? Ahí pueden ver la clasificación, tanto ONU como sistema interamericano de la ONU. Ahora, solamente un alcance ahí, por ejemplo, en el sistema de la universal de la ONU, aparte, por ejemplo, de los pactos internacionales, también se adoptaron dos protocolos, ¿no? Adicionales, ¿no? Estos protocolos, tanto del derecho, tanto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como del Pacto de los DESC, ¿no? De los, ¿no? Abreviado, pues, derechos económicos, sociales, ¿no? Entonces, esto también ha permitido ser un complemento que ha ido, por un lado, estableciendo la creación de los comités y por otro lado, ir determinando los alcances, ¿no? Sobre los derechos y especialmente sobre aquellas situaciones, por ejemplo, en el tema de pena de muerte, también en algunos países, ¿no? Entonces, ahí tienen pues, este alcance que quería resaltar. Igual también en materia del sistema interamericano, ¿no? Con los protocolos adicionales.
¿correcto? Ahora, nosotros hemos venido hablando de los derechos humanos de alcance general, de alcance general. Pero también hay que tomar en cuenta de que hay una protección, llamemos, importante, esencial, que debe darse a los grupos vulnerables o a los grupos más vulnerables. Entonces, acá ya no hablamos únicamente de derechos individuales, acá hablamos de derechos colectivos, acá hablamos de grupos, ¿no? Que por el rol, ¿no? Que tienen en la sociedad, bueno, son vulnerables si es que no se les da, ¿no? Una protección jurídica, normativa, como tiene que ser, ¿no? Entonces, para el derecho internacional, ¿no? Considera desde el tema de las mujeres, por la violencia, ¿no? Mira, no solamente el referente es un país, no es Perú, a nivel mundial, ¿correcto? ¿Ya? Y esto no significa que, que no se malinterprete, que no estamos diciendo que la mujer es débil, claro, porque podría decir, pero ¿por qué no ponen a los hombres pues también? ¿No? Sino que va por el tema de la vulnerabilidad y la manera como el Estado, en vez de darle esta mayor protección, no le da esta debida pues, tutela como tiene que ser, ¿no? Entonces, inclusive hay sociedades muy polarizadas culturalmente, la mujer tiene un rol secundario, entonces pues hay una lucha constante, ¿no? Por equiparar que haya pues una igualdad, no solamente formal, sino material, ¿no? Entonces tienes a las mujeres, tienes a los niños, tienes a los ancianos, tienes a los refugiados, ¿no? Tienes a los desplazados internos, ¿no? Bueno, tienes, esto es una lista enunciativa, no olvídate, ahí hay mucho más, ¿no? Sino que pues ya no podía ampliar la lista, ¿no? Y bueno, cuando hay conflictos armados, pues ahí se agrava más la situación porque la población, vamos a ponerlo así, civil, ¿no? No combatiente, ¿no? Bueno, también pues son vulnerables, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pues eso es lo que estamos viendo en el presente con lo que está pasando en otras latitudes del mundo, ¿no? A través de las guerras que estamos viendo, ¿no? Observando. Bueno, acá este es otro alcance en resumidas cuentas, ¿no? Sobre el sistema universal que comprende todo. Esto de la Carta Internacional de los Derechos Humanos comprende todo este conjunto de normas internacionales que ya lo hemos venido pues, señalando, ¿no? Atrás. ¿Perfecto? Entonces, ahí también he preparado esto porque es importante siempre tenerlo presente, ¿no? Ahora, no basta únicamente que uno comprenda que existen estos instrumentos internacionales, sino que también estos instrumentos internacionales hay que darle vida, ¿no? O sea, me refiero, hay que invocarla, ¿no? Hay que promoverla, ¿correcto? Y por lo tanto hay que utilizarla. Claro, hay que utilizarla, ¿no? En todo aquello que represente la promoción y la defensa de los derechos, hay que acudir a los instrumentos internacionales, ¿no? Desde, ¿no? La declaración, ¿no? Los pactos, ¿no? Hay que invocarlo, porque ¿no? Si no lo invocamos, pues entonces es letra muerta, ¿no? Es letra muerta. Entonces ¿no? Disculpando, pues entonces, ¿de qué nos quejamos si no lo invocas? ¿No? Entonces, y no hay que invocarlo en la jurisdicción supranacional. Claro, es ahí donde se aplica, ¿no? Pero hay que invocarlo pues desde la jurisdicción interna, por supuesto, porque debe existir una compatibilidad, una concordancia entre el derecho interno, ¿correcto?, con el derecho internacional. Pero tiene sentido, tiene que
tener un sentido, pues, de razonamiento lógico. Claro, entonces tú te das cuenta y dices, ah, claro, porque no puede haber una contradicción. O sea, no se puede admitir que la legislación interna, ¿ah?, pretenda, valga la redundancia, legislar, ¿no?, contrario a lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos. Eso no se puede aceptar, ¿correcto? Sino tiene que ser, pues, compatible, concordante, en conformidad, como digo, para que esto pueda estar debidamente homogéneo entre lo que dice el derecho interno y el derecho internacional. Entonces, ambos derechos deben integrarse, deben unirse, ¿correcto? Deben unirse. Entonces, toda normatividad debe tener esa compatibilidad, ¿correcto? Debe ser esa compatibilidad, porque si no lo tiene, ahí el Estado se mete en un problema serio, ¿perfecto? Porque se puede caer, ¿no?, en la incompatibilidad, en la inconvencionalidad y en ir, pues, contra los tratados de derechos humanos. Ya saben lo que ocurre, como estaba diciendo anteriormente. ¿Perfecto? Bueno, este es otro, si me permiten, por favor, este es otro cuadrito que también quiero referirme tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano, ¿no? Observen, por ejemplo, vamos con Naciones Unidas, ¿no? Observen, por ejemplo, en el primer cuadro, en el primer cuadro del lado izquierdo, ¿no?, están los comités, ¿no? Los comités de protección de derechos que les decía, ¿no? Entonces, ahí tienes por cada grupo de derechos cómo se van configurando los comités de protección, ¿no? Ahora, estos comités han sido creados por los instrumentos internacionales que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, cada instrumento iba creando, ¿correcto?, ¿no?, el comité que supervisaría ese instrumento internacional. ¿Perfecto? Claro, entonces, bueno, aprobado el instrumento, entonces ahora, ¿quién supervisa? ¿Quién controla? ¿No? Para que uno pueda dar seguimiento de que el pacto, los convenios, se estén cumpliendo por los estados, ¿no? ¿Quién ve eso? Entonces, eso lo ven los comités. Entonces, los comités ven por un lado eso, pero por otro lado también protegen los derechos de los ciudadanos del mundo que acudan, ¿no?, ante el comité, ante los comités de la ONU para poder denunciar al Estado por violación de sus derechos humanos. ¿Correcto? ¿Ya? Claro, lo que pasa es que cuando uno mira de esta manera, entonces la primera impresión que causa, pues, es que es complejo, efectivamente, pues es complejo, es heterogéneo, tienes un montón de comités, ¿ves? Decir, pues, ¿no? Es como uno se mete al bosque y sabe cómo entrar, pero no sabe cómo salir, entonces no sabe si está yendo por el buen camino, y uno termina, pues, más perdido. Entonces, pues, algo así. Bueno, lamentablemente, pues, el que no conoce, digamos, cabal, ¿no?, como se dice, pues, cómo funcionan los comités, pues obviamente se puede perder. Pero ya si uno lo va ahí captando, comprendiendo y va estudiándolo, entonces pues le ayuda a identificarse. En cambio, cuando uno va al sistema interamericano, claro que resulta, pues, más simple, pues, por decir, pues, ¿no?, el de, bueno, ahí hay solamente dos órganos, nada más, ¿no? Está la comisión, está la corte, y se acabó el cuento. Entonces, bueno, pues uno lo capta rápido y dice, ah, bueno, ya está claro, ¿no? La comisión hace esto, la corte hace eso. Pero si me voy a la ONU, pues, hay un montón de comités, y a qué comité, mire, y cómo se seguirá en ella, pues ya viene la complicación, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, quiero que entiendan que así está estructurado los organismos de protección, acá lo pueden ver con mayor amplitud, ¿no? Y así ha venido funcionando el sistema universal de la ONU,
en todo el mundo. Y así ha venido pronunciándose en todos los casos que ha conocido. Solamente quiero precisar lo siguiente en torno a las Naciones Unidas. Y la pregunta también puede ser planteada por ustedes, porque dice, bueno, vemos comités, pero no vemos cortes o no vemos tribunales de derechos humanos. Entonces, claro, uno compara con la Corte y dice, oye, acá en la Corte pues, tenemos pues, la Corte Interamericana, tenemos, ¿no? Tribunal Interamericano. Hemos visto, pues, ¿no? En el europeo también hay un tribunal europeo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué en la ONU no hay un tribunal, ¿no? Llámese universal, internacional, un tribunal mundial de derechos? No hay. Entonces, no debería haber. Entonces, ese es uno de los puntos que viene debatiéndose ya de tiempo atrás para poder establecer pues, un tribunal mundial. No es tan fácil porque son 193 estados en el mundo existentes, pues, y no se puede llegar a consensos tan rápido, ¿no? Como se quisiera, ¿no? Entonces ahí viene un poco la complicación, ¿no? La complicación. En cambio, cuando hablamos, ¿no? A nivel de la Corte, pues es diferente. Ahí ya la cosa cambia, varía, ¿no? Tiene pues otra connotación. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seguir, por favor. Bien. Este es otro punto que tiene que ver con los mecanismos universales de protección de los derechos humanos, ¿no? Estos mecanismos son conocidos pues como mecanismos convencionales y mecanismos extra convencionales, ¿no? Pueden ver ahí los mecanismos convencionales que surgen en base a los tratados vinculantes, ¿no? De derechos humanos y los mecanismos extraconvencionales que surgen sin base de tratados, o sea, no sale por los estados. Yo diría que sale por la Carta de la ONU, por la Carta de la ONU, ¿no? O sea, estamos hablando ya de la organización internacional, ¿no? Entonces, ahí tiene, ¿no? Sistema convencional y sistema extraconvencional. ¿Perfecto? Muy bien. Muy bien. Bueno, a mis amigos, así como estamos en el tiempo, ¿estamos bien o ya vamos cerrando? Me indican, por favor. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, en todo caso, solamente déjenme en esta parte ya cerrar, ¿no? Y bueno, dar pues algunas conclusiones finales, ¿no? Miren, con todo lo visto, podríamos decir entonces que el sistema pues, internacional ha venido teniendo pues un desarrollo normativo, ¿no? De mecanismo de protección, ¿no? Tanto a nivel universal pues como a nivel regional, ¿no? Por otro lado, se ve que ha ido expandiéndose nuevos instrumentos internacionales. Y eso es positivo, ¿no? Entonces, pero lo más importante es que los estados lo han venido también adoptando y lo han venido implementando a nivel de sus legislaciones internas, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a lo positivo. En cuanto a lo, digamos, a lo crítico que podríamos decir, es que si bien es cierto, hay todo un avance significativo en el plano internacional, pero todavía en el ámbito interno, ¿no? A nivel de los países existen todavía obstáculos, ¿no? Que amenazan, violan los derechos humanos, ¿no? Concretamente me refiero cuando hay escenarios de conflictos armados, ¿no? De guerras, como la que estamos viendo en el presente, de carácter internacional o conflictos armados de carácter interno. Y aunado a esto, otro obstáculo, ¿no?
es en aquellos países donde existen regímenes autoritarios, ¿no? Que socavan, pues, ¿no? El Estado de Derecho, la Constitución y los derechos y las libertades. Entonces, pues, ahí hay que seguir trabajando para que los derechos tengan una plenitud y sea, pues, de vigencia para todos. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias por la atención. Gracias, gracias. Perfecto, doctor. De parte de la Escuela de Nací, agradecerle por acompañarnos hoy y brindar a los estudiantes este conocimiento de alto valor. Con ello estamos dando por finalizado la transmisión del día de hoy y muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Correcto, muchísimas gracias a todos. Un gusto compartir estos temas con ustedes y bueno, será hasta la próxima. Gracias, gracias. Hasta luego, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes, ¿ah? A los organizadores. Muchísimas gracias.